No se descalifique si no entiende su presente. No se descalifique si su pasado, si su crianza, si sus padres no creen en usted. Los sueños van a revelar nuestro futuro, nuestro destino. Por eso yo tengo que invertir tiempo en escuchar la voz de Dios. Si yo no escucho la voz de Dios, yo me convierto en un seguidor de los demás. Mi destino no tiene que ver conmigo nada más. Yo tengo que salir como patriarca. Un patriarca es aquel que lleva sobre los lomos la construcción de un destino que impacta generaciones completas. Vivir con sentido de destino le pone propósito a nuestra vida y le da sentido a nuestro camino, a nuestro actuar, a nuestro levantarnos. Y no solamente eso, sino que trae salud a nuestra vida, porque no vamos a la deriva, no vamos al antojo de nuestros deseos, sino que enfocamos toda nuestra energía en función de ese destino. Por eso yo quiero animarle a que usted y yo comprendamos que Dios siempre habla de futuro, no de presente. Por ejemplo, Abraham le dijo que se llamaba Abraham, pero luego le cambia de nombre a padre de multitudes, Abraham. Y Abraham, antes de ser padre, se cambia de nombre para llamarse a sí mismo conforme al futuro al cual Dios le había llamado. No solamente lo hace con él, sino que lo hace con Sara. Se llamaba Sarai y ahora es Sara, porque será madre de multitudes y de pueblos. Dios siempre está hablando del futuro. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Obedecer, caminar en función de este futuro. Tantas veces he visto a personas frustradas porque quieren un futuro, pero caminando en desobediencia, haciendo lo que quieren, caminando bajo su antojo, bajo sus deseos. Y muchas veces los escucho decir, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Qué está pasando conmigo? Y Dios sigue viendo nuestro futuro, pero nuestro camino, nuestras decisiones, lo que veo, lo que escucho, lo que hablo, lo que pienso, lo que leo, los amigos que tengo, el lugar que yo visito, los ambientes que visito, deben de adelantar el destino para el cual yo nací. Escuche a Dios. Cuando Dios le habla a Abraham, lo saca de la tienda en un momento y le dice, sal y cuenta las estrellas. No, es imposible, Dios. Y le dice, así será tu descendencia. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba transformando la forma de pensar, de ver y de creer en el corazón de Abraham. Por ejemplo, Dios llama y unge al menor de la casa, al hijo de Isaí. Tan era el menor de la casa que alguien tenía que quedarse cuidando las ovejas y por lo tanto cuando el profeta Samuel llega y dice tráeme a tus hijos porque Dios ha enviado, ha levantado a uno de tus hijos para que llegue a ser rey de Israel, no lo llaman a David, era el menor, no calificaba, cuidaba ovejas, era un adolescente, no tenía cuerpo de guerrero, no tenía cuerpo de rey. ¿Por qué? Porque Dios siempre está viendo el futuro, no el presente. En el nombre de Jesús, no se descalifique si no entiende su presente. No se descalifique si su pasado, si su crianza, si sus padres no creen en usted. Los hermanos de David no creían en él, lo miraban como alguien que era irresponsable, lo miraban como alguien que tenía que estar cuidando ovejas, que no debía estar en el campo de batalla. Sin embargo, cuando David llega, se convierte en héroe. ¿Por qué? Se convierte en héroe porque asume el reto y el desafío. Su corazón se preparaba mientras cuidaba las ovejas y oía la voz de Dios y clamaba a Dios y se encontraba con Dios. Y él se entrenaba matando leones y matando osos. Lo que él no sabía es que Dios lo estaba preparando para un día matar gigantes, para un día enfrentar a un rey que se iba a oponer a él, para un día enfrentar a pueblos y ser el general de los ejércitos del Señor. Bueno, para todo esto nos está preparando Dios. Los sueños van a revelar nuestro futuro, nuestro destino. Por eso yo tengo que invertir tiempo en escuchar la voz de Dios. Si yo no escucho la voz de Dios, yo me convierto en un seguidor de los demás. Los demás dictan la agenda. Los demás dicen lo que debo de hacer. Me subo a cualquier barco. Sin embargo, Dios tiene un destino para cada uno de nosotros. ¿Qué debo de hacer? Escuchar su voz. Cuando Jeremías escucha la voz de Dios
y le dice que él lo ha llamado para que sea profeta a las naciones, y Jeremías se excusa y dice, pero es que soy muy joven. Y Dios le dice, desde antes de nacer te había apartado, te había equipado y te había consagrado para que fueras ahora lo que te estoy llamando a ser. Por eso nunca más digas que eres muy niño y nunca más digas que no sabes qué decir, porque he puesto mi palabra en tus labios. Hable la palabra de Dios al corazón de sus hijos, al corazón de su Sara en la casa, al corazón de su Abraham en la casa, al corazón de sus amigos. Tenemos que aprender a sacar de nuestro corazón esos sueños que hacen la diferencia. Dios nos llama antes de que seamos y debemos de entender eso. Él acude en respuesta a nuestro clamor. En Lucas capítulo 1, cuando Dios le habla a través del ángel a Zacarías, le dice, he venido en respuesta a tu oración. Pero Zacarías se mira en el espejo físico y dice, pero no puedo ser padre porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Déjeme explicar algo. Nuestro cuerpo, nuestra edad, nuestro origen, nuestra crianza, nuestro pueblo no determina nuestro futuro, lo que Dios ha planeado con nosotros. Puede que algunos digan que ya llegamos al final de nuestros días, igual como en el caso de Zacarías y en el caso de Abraham, Dios dice, esta historia apenas está por comenzar. Por ejemplo, en el caso de Moisés, Moisés tenía mil excusas, pero ¿cómo les diré de que tú me apareciste? ¿Quién les diré quién tú eres? Pero no me van a creer. ¿Y qué señal yo voy a dar? Y al final le dijo su temor más profundo, no sé hablar, soy tardo para hablar. Y Dios le responde tan sencillo, ve porque yo iré contigo. El poder, la gracia, los dones, la inteligencia, la habilidad no vienen de nosotros. Seguimos siendo vasijas de barro para que toda la excelencia y el poder de Dios se manifieste en medio de nosotros. Por eso es necesario que nosotros tengamos la valentía, la gracia necesaria para poder levantarnos valientemente y poder creerle a Dios. Dios tiene destino para nosotros. Él dice, yo conozco el fin, yo diseñé la historia desde antes de nacer, formé en el vientre de tu madre tus huesos. Y en el Salmo 139 lo dice claramente, todos tus días ya estaban contados. Eso significa que yo estoy viviendo una película que ya fue escrita. Sí, eso se llama destino. No es suerte, no es casualidad, no son influencias humanas. Por ejemplo, en el caso de José, tenía un sueño vago, que por cierto nunca lo interpreta. Sin embargo, hay un sueño que le llama hacia un futuro que no le es revelado totalmente. Nunca el destino nos será revelado totalmente, porque nos quedaríamos paralizados. No haríamos lo que Dios tiene para nosotros, pero yo quiero ir en función de ese destino. Déjeme decirle, usted y yo debemos de eliminar las excusas. Yo no puedo porque no tengo voz, porque no estoy capacitado, porque no tengo impacto, porque nadie me cree. Déjeme explicarlo nuevamente. No es porque yo estoy convencido de esto, es porque Dios tiene un plan para mí. Yo debo renunciar a mi excusa, debo perdonar a quienes me fallaron. Si yo me quedo atrapado en amargura, yo no tengo destino. Siempre estaré hablando del pasado. Si yo me quedo atrapado en amargura, yo viviré atado a las personas que un día estuvieron en mi vida, pero me será difícil creer que tengo presente y futuro, porque estoy herido. Número 2, no se compare, porque la historia que tiene Dios con usted es única, es particular, es para usted. A Jeremías lo llamó para ser profeta. A Moisés lo llamó para ser el líder de Israel y poder dirigir por el desierto al pueblo. A Zacarías lo llamó para ser padre. Se da cuenta, el llamado de cada uno de nosotros es diferente. Juan el Bautista fue llamado para ser el profeta más grande
que ha pisado la tierra, anticipando el camino del Mesías. El llamado de Pablo era diferente al de Pedro. Por eso Pedro y los apóstoles no podían comprender el destino de Pablo. Pablo dijo, estuve dando tumbos, yo lo tenía todo, tengo nacimiento, tengo educación, tengo contactos. Sin embargo, vivía bajo un celo religioso que no me llevaba a mi destino hasta que Cristo se cruzó en mi vida camino a Damasco y me sanó y me reveló que yo había nacido con un destino. Por eso tengo por basura todo lo que yo había alcanzado humanamente y entiendo ahora que Cristo me salvó para que yo pudiera cumplir aquello para lo cual fui apartado desde antes de nacer. Por eso dice Pablo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, lanzándome hacia lo que está adelante y creyéndole a Dios. Estos son los 3 elementos que yo tengo que tener en mi corazón. Y hay un cuarto elemento fundamental. Actuaré en obediencia todos los días de mi vida. ¿Quiénes lo logran? Los radicales. Antes de continuar, Cuando yo lo conocí, dejaba a su esposa en la entrada de la iglesia y él se iba a bailar y a andar en el mundo tal y como quería. Ese mundo lo hubiese atrapado en un viaje de placeres sin destino, porque ese viaje de placeres tiene un destino, la muerte y la destrucción de su familia, la muerte de sus sueños. Y hoy estaría celebrando sus 60 años lleno de soledad, de angustia, de culpa, de dolor, de vergüenza, sin hijos, sin nietos, porque los hubiese perdido en el camino. Pero un día, aquel amigo mío entró a la iglesia y fue chistoso. Yo era muy joven y él dijo, ¿cómo este tan jovencito me va a enseñar a mí de Dios? Y él decidió convertirse en discípulo, un discípulo de Cristo. Decidió consagrar su vida a Cristo. Lo vi derramar lágrimas, lo vi entregar su vida al Señor, lo vi entregar su vida en un arrepentimiento genuino, lo vi consagrar todo lo que tenía al Señor. Ha pasado momentos duros, difíciles, momentos donde él ha llorado de desesperación, pero se mantuvo creyendo que tenía destino. Cuando ahora lo veo celebrar sus 70 años, lo veo a alguien que tiene historia, que tiene cosas que celebrar, que tiene una familia que celebra con él porque los ha conducido al destino correcto. Su destino no solamente lo marca usted, sino que determina el futuro de sus generaciones. Cuando Dios llamó a Abraham, solo vio a un hijo, a Isaac, vio a su nieto Jacob, pero no vio las multitudes que Dios le había prometido. ¿Quiénes lo vieron? Lo vieron las descendencias futuras. Esto es algo que yo debo de comprender. Mi destino no tiene que ver conmigo nada más. Yo tengo que salir como patriarca. Un patriarca es aquel que lleva sobre los lomos la construcción de un destino que impacta generaciones completas. El otro día escuchaba a un predicador decir, yo vi a mi papá predicar y lo vi cómo lo arrestaban y cómo en la cárcel predicaba a Cristo, lo arrestaron por predicar a Cristo. Yo lo vi a él permanecer fiel en la fe en un país donde la fe era perseguida. Hoy nosotros cosechamos el fruto de la fe de un hombre que caminó en fidelidad a Dios, en lealtad a Dios, que no se rindió. Y lo miraba a este hijo decir, mi padre fue un patriarca, uno que llevó sobre sus lomos la construcción de una historia, y a nosotros nos toca el privilegio de cosechar el fruto de todo lo que mi papá creyó. Mi mamá no tenía historia. Mi mamá no tenía futuro porque era la hija de un amante, abandonada por su mamá, madre adolescente. Crecía en un ambiente de abuso, en un ambiente de agresión. Y sin embargo, cuando ella se casa y nosotros vinimos a este mundo, se encuentra con Cristo y eso cambia su vida. En lugar de vivir en el lamento, en la culpa, en el deseo de venganza, en amargura, transforma su fe, su energía en la construcción de un futuro y nos enseñó a nosotros que nosotros teníamos futuro, que Dios tenía planes con nosotros, que Dios nos llevaría lejos, que nos pondría a predicar a muchas personas, que Dios tenía un gran futuro para nosotros. Su fe
impactó nuestra vida. Por eso, cuando yo vivo con sentido de destino, no solamente impacto la vida de mi cónyuge, en el caso de Abraham a Sara, en el caso de Zacarías a Elizabeth, en cada uno de los ejemplos bíblicos que nosotros podemos ver, siempre hay un impacto a nuestro lado, pero también hay un impacto a la comunidad donde estamos. Pablo impactó la vida de Timoteo, impactó la vida de las iglesias que se formaron en Asia y en aquel momento hasta llegó a predicar en España. Bueno, ese evangelio que Pablo predicó impactó una cultura, generó predicadores e iglesias en diferentes lugares. Su obediencia, su perseverancia, caminar con sentido de destino, su ilusión, su pasión, su dedicación, levantarse en medio del desierto, creer que Dios está caminando con usted, impacta su generación. Pero no solamente nuestra generación presente, sino nuestra generación futura. Permítame contarle que mi abuelito predicó en los años 30. Hablaba de Cristo, predicaba a Cristo y conocí personas que lo escucharon predicar y me contaban de la pasión con la que él predicaba. Yo vi a mi papá predicar de niño y lo vi predicar con esmero y muchas veces mis hermanos y yo recordamos a mi papá predicando, ¿no? Éramos niños y lo mirábamos a él predicar apasionadamente y hablar de Cristo y esos mensajes se quedaron guardados en nuestro corazón. He tenido el honor de ver a mis hijos predicar y ahora estoy predicando con mis nietos. Cuando yo veo este legado, esta generación que se levanta, yo digo, Señor, gracias por ayudarnos a vivir con sentido de destino. Defino a alguien que tiene destino. Es alguien que consagra su vida a Cristo. Es alguien que tiene fe en lo que Dios le está diciendo. Es alguien que vive en función del futuro y no en función del presente. Es alguien que renuncia a las excusas de por qué no lo ha hecho. Es alguien que renuncia al mundo y a los deseos del mundo para dejar de vivir como viven sus amigos, para vivir como alguien que tiene destino. Es alguien que deja una historia, que construye una historia, que tiene una celebración. Es alguien que puede celebrar al lado de aquellos que lo han acompañado en este destino. Es alguien que puede impactar una comunidad. ¿Significa que es alguien perfecto? No. Abraham dudó, se rió igual que Sara. Abraham pecó, negó a su esposa Sara. David pecó. Me explico, ninguno de las personas de fe, ninguna de las personas que han caminado con destino significa que sean perfectas o que no hayan dudado. Juan el Bautista dudó, estando en la cárcel, le mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú o esperamos a alguien más? Sin embargo, Jesús no cambió el concepto que tenía de Juan el Bautista. Vayan y díganle a Juan el Bautista que los ciegos ven, que los paralíticos caminan y que predico el Evangelio. Vayan y cuéntenle que es cierto que él bautizó al Hijo de Dios y que el Salvador del mundo ha venido. Y Jesús, acto seguido, dijo, nunca ningún hombre ha pisado esta tierra que sea más grande que Juan el Bautista como profeta. Juan el Bautista es el profeta más grande que ha pisado la faz de la tierra. Pero es interesante, Jesús estaba escuchando que Juan el Bautista estaba dudando cuando estaba en la cárcel. No significa que no hay momentos de desánimo, que no hay momentos de cansancio, que no hay momentos de desierto, que no hay momentos donde no hayamos fallado, o bien que no hay momentos donde no hayamos dudado. Dios sigue llamando vasijas de barro como usted y como yo, para que podamos caminar juntos a este destino al cual el Señor ha puesto delante de nosotros. Por eso yo quiero animarle en el nombre de Cristo Jesús, que usted determine que su vida tiene destino. Si está cansado de dar tumbos de aquí para allá, de tomar decisiones erróneas, fundamentadas en su orgullo, en su vanidad o en su amargura, renuncie, entréguele su vida a Cristo Jesús y dígale, Señor, aquí estoy, quiero entregarte mi vida, revela tus sueños, los planes que tienes para mí y yo quiero ser un Moisés que a pesar de sus dudas, de sus
excusas, está dispuesto a consagrar su vida. Yo quiero ser un David que, a pesar de que su familia no cree en él, yo quiero darte mi vida y ofrecerme para servirte. Yo quiero ser un Jeremías que, a pesar de su juventud, entiendo que Dios quiere usarme a esta edad. Yo quiero ser un Abraham que, en obediencia, a pesar de su avanzada edad y ya en decadencia, cree que sus mejores años están por venir. Yo quiero ser un Pablo que, a pesar de su torpeza en el pasado, de su religiosidad, de sus crímenes en nombre de la fe, sabiendo que iba equivocado, hoy puede nacer de nuevo y decirle: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, y levantarse para ser un visionario, un soñador de cosas mejores. Dios siempre habla del futuro, no del presente. Dios te mira a ti caminando hacia el mañana, conquistando el mañana. Dios te mira a ti mirando un futuro que a veces se parece lejano, a veces parece imposible, a veces parece que usted y yo no calificamos. Nunca vamos a calificar en función de nuestros atributos de crianza, o en función de nuestro abolengo, o en función de la comunidad donde estamos, porque Dios siempre va más lejos de lo que humanamente hemos recibido. Lo que sí ha ocurrido es que, en medio de nuestra crianza, en medio de nuestros desiertos y en medio de nuestros errores, se ha formado el carácter que Dios quiere formar para que lleguemos a estar donde hoy estamos. Déjeme llevarle al último ejemplo, a Moisés. Uno se pregunta, ¿cómo es que Moisés a los 80 años inicia su ministerio? Los primeros 40 años los vive en Egipto, siendo formado en las principales universidades, teniendo una confusión entre ser un hebreo y crecer en Palacio Real, ser alguien que es rechazado por los egipcios y alguien que es rechazado por su propio pueblo. Pero hay dentro de él un hambre de que un día Dios haría algo, y él se identifica con su pueblo. Sin embargo, Dios lo lleva lejos, a vivir al otro lado. Por unos 40 años, entre los 40 y los 80, lo lleva a la tierra de Madián. Ahí se casa y por primera vez tiene una familia donde él es amado, donde él es acogido, donde él tiene hijos, donde él tiene refugio. Y su trabajo es cuidar ovejas en el desierto. Posiblemente Moisés se preguntó más de una vez: ¿y los planes? ¿Y los sueños? ¿Y lo que un día yo sentí? Sin embargo, el sol pulía su piel, su mirada era formada, su carácter era formado mientras cuidaba ovejas, porque hoy cuidaba ovejas, pero mañana iba a cuidar un rebaño de más de 1 millón de personas que caminarían en el desierto donde él primero estuvo, donde él vio la zarza, donde Dios le habló, y ahí Dios estaba formando el carácter del hombre que necesitaba mañana. Todo lo que hay en nuestra historia tiene un propósito. Todo lo que hemos vivido tiene un propósito. La familia donde hemos crecido, los abandonos que experimentamos, los abusos que experimentamos, el que nadie haya creído en nosotros, el que nos hayan desechado otros, el que nos hayan dicho que no servimos, el que nos hayan dicho que nacimos para fracasar. Pero sí, Dios sigue diciendo: desde antes de nacer te había apartado y te había consagrado para la misión que te he encargado. Ahora me toca oír su voz, me toca escuchar la voz de Dios pronunciando mi nombre, y yo estar dispuesto, como María, a decirle: he aquí al siervo del Señor, hágase conmigo conforme a lo que has dicho, y conforme a lo que has dicho yo caminaré. Me toca tomar la actitud de Abraham, de salir de la comodidad del palacio, de la casa grande, del lujo, para salir a caminar por el desierto tras el destino que Dios tiene para mí y los que vienen en el futuro. El destino no tiene que ver con usted, tiene que ver con los que vienen después de usted. Usted y yo estamos aquí para abrir camino. Por eso, ponga la mirada en el mañana, en la meta final, en los planes de Dios, y no en sus miedos o en sus complejos o en sus errores. Soltemos la culpa, soltemos la vergüenza, soltemos el odio, soltemos el rencor, dejemos ir todo aquello que nos detiene y que muchas veces lo ponemos como excusa para comenzar a caminar.
y escuchemos la voz de Dios cuando nos dice, levanta tu vara. Estamos frente a un mar y atrás un ejército, no sabemos qué hacer. Y Dios nos dice, levanta la vara, tan sencillo como levantar lo que tenemos en la mano, porque lo que tenemos en la mano Dios lo va a usar para abrir un mar, lo va a usar para alimentar a 5,000 personas, lo va a usar para impactar el mundo, lo va a usar para marcar generaciones. Puede que usted diga, yo no tuve un ejemplo de papá y mamá, no tuve un abuelo que predicó. No, pero usted tiene que ser el primero. En la familia siempre hay un primero, un Abraham, una Sara. Son aquellos que creen, no ven nada, aún se equivocaron, aún dudaron, pero siguen caminando tras los sueños que Dios ha comenzado a revelar a sus vidas. Te bendigo, bendigo tu vida, el llamado que Dios ha hablado a tu corazón. Bendigo los sueños que Dios ha puesto en tu corazón y en tu mente. Que esos sueños te hagan caminar en obediencia hacia el mañana. Que comiences a pensar conforme a los dichos de Dios y no a las limitaciones que hemos vivido. Que comencemos a hablar como Dios ha dicho que debemos de hablar. Aunque nadie nos crea, aunque nadie nos entienda. Porque no lo olvide. Las personas miran el presente y las circunstancias, mas Dios y usted miran el futuro. Lo que Dios tiene para usted. Cámbiese de nombre. Internamente déjese de llamar Sarai y Abraham y comience a llamarse Abraham y Sara. Deje de llamarse Jacob y comience a llamarse Israel. Yo no sé el nombre que Dios tiene para usted, pero yo sí sé que Dios tiene un futuro para cada uno de nosotros. El futuro más grande es encontrarnos en eternidad. Y muchas veces mis ojos se llenan de lágrimas pensando en aquel día cuando despierte en la presencia de Dios y dejé de vivir en este mundo para vivir en eternidad con mi Dios. Y yo puedo decir, podía diseñar mi futuro Él y podía verlo en mi espíritu y sentir que mi vida tenía un mañana. Reciba a Cristo en su corazón y deje que el Señor escriba con su propio dedo la historia que tiene para usted.